Hola, queridos amigos de este canal, Sueños y Esperanzas, donde hablamos de las hierbas y plantas. Sus secretos, características, plano astral, poderes mágicos y su origen. Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Juntos vamos a cultivar sueños y esperanzas a través de las plantas. Comencemos. Para este gran video de casi 40 minutos nos hemos apoyado con inteligencia artificial. El mundo verde. Ciencia, magia y medicina en el reino de las hierbas y plantas. Nomenclatura y clasificación científica. Las plantas y hierbas. Desde el humilde diente de león hasta la majestuosa secuoya, poseen nombres científicos únicos. Estos nombres, a menudo en latín, forman parte del sistema de nomenclatura binomial desarrollado por Carlos Linneo en el siglo XVIII. Este sistema asigna a cada especie un nombre de dos partes, el género y la especie. Por ejemplo, Rosmarinus officinalis es el nombre científico del romero. El primer término, Rosmarinus, es el género, y el segundo, officinalis, la especie. Este sistema ayuda a los botánicos y científicos a clasificar las plantas de manera sistemática y a comunicarse sobre ellas con precisión a nivel mundial. La nomenclatura científica, más que un simple etiquetado, revela la relación evolutiva y las características de las plantas. Esta clasificación ayuda a los botánicos a trazar la genealogía y la historia evolutiva de las plantas. Por ejemplo, el nombre Magnolia grandiflora no solo identifica a la magnolia, sino que también indica su pertenencia a la familia Magnoliaceae y su característica de flores grandes, grandiflora. Estudiar la taxonomía de las plantas no solo es fundamental para la ciencia, sino que también proporciona pistas sobre sus usos y propiedades. La taxonomía botánica es la rama de la biología que se ocupa de la clasificación, denominación y categorización de las plantas. Esta disciplina no solo implica asignar nombres, sino también comprender las relaciones evolutivas entre diferentes especies. La clasificación moderna se basa en la morfología, genética y bioquímica de las plantas, proporcionando una comprensión detallada de su diversidad y evolución. 1.2 El sistema de Linneo. El sistema de clasificación binomial desarrollado por Carlos Linneo en el siglo XVIII fue revolucionario. Linneo introdujo un método estandarizado para nombrar las plantas, utilizando dos palabras latinas, la primera para el género y la segunda para la especie. Este sistema facilitó la comunicación científica y ayudó a evitar confusiones y malentendidos. 1.3 La importancia del nombre científico. El nombre científico de una planta es único y universal, lo que permite a los científicos de todo el mundo identificarla sin ambigüedades. A diferencia de los nombres comunes, que pueden variar ampliamente en diferentes idiomas y regiones, el nombre científico es consistente y estandarizado. Por ejemplo, la planta conocida comúnmente como lavanda se llama Lavandula angustifolia en la nomenclatura científica. 1.4 Categorías taxonómicas adicionales. Además del género y la especie, la clasificación taxonómica incluye categorías como familia, orden, clase y división. Estas categorías reflejan relaciones evolutivas y características compartidas entre grupos de plantas. Por ejemplo, la rosa, pertenece a la familia Rosaceae, que también incluye manzanos y fresas. 1.5 Cambios y avances en la taxonomía. La taxonomía es una ciencia dinámica. Con los avances en la genética y la bioinformática, la clasificación de muchas plantas ha cambiado para reflejar mejor sus relaciones evolutivas. La secuenciación del ADN, en particular, ha revolucionado nuestra comprensión de cómo las diferentes especies de plantas están relacionadas entre sí. 1.6 Aplicaciones prácticas de la taxonomía. La clasificación científica tiene muchas aplicaciones prácticas. Es fundamental en áreas como la conservación de plantas, la agricultura, la farmacología y la ecología. Por ejemplo, comprender las relaciones entre las especies puede ayudar en la conservación de plantas amenazadas y en el descubrimiento de nuevas fuentes de medicamentos. 1.7 Desafíos en la clasificación de plantas. A pesar de los avances tecnológicos, la taxonomía enfrenta desafíos. Las plantas híbridas, las especies con una gran variabilidad genética y las especies recién descubiertas presentan complicaciones en la clasificación. Además, la taxonomía debe adaptarse continuamente a los nuevos descubrimientos y teorías sobre la evolución de las plantas.
guión bajo 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 gui. Esta sección ampliada proporciona una base sólida y detallada sobre la taxonomía y clasificación de las plantas, un aspecto fundamental para entender su estudio y aplicación. Esta profundidad es crucial para cualquier texto que busque ofrecer un conocimiento integral sobre plantas y hierbas. Correspondencias astrológicas y mágicas. En la tradición mágica y astrológica, cada planta está vinculada a un plano astral, un planeta, un género, masculino o femenino, un elemento, tierra, aire, fuego, agua, y a menudo a deidades específicas. Por ejemplo, la lavanda se asocia con Mercurio, tiene un género masculino, corresponde al elemento aire y está bajo la protección de Hécate. Estas correspondencias se basan en la historia, la mitología y las características intrínsecas de las plantas, como su aroma, forma y hábitat. Fundamentos de las correspondencias astrológicas. Las plantas han sido históricamente asociadas con cuerpos celestes y fenómenos astrológicos. Esta conexión se basa en la creencia de que los astros influencian las propiedades y energías de las plantas. Por ejemplo, las plantas regidas por la luna, como el lirio de agua, suelen tener propiedades calmantes y un crecimiento que se alinea con las fases lunares. Relación con los planetas y signos zodiacales. Cada planta se asocia con uno o más planetas y signos zodiacales, lo que sugiere su uso en contextos específicos. Las plantas de Marte, como el ajo, son conocidas por su capacidad para agregar fuerza y protección, mientras que aquellas asociadas con Venus, como la rosa, son frecuentemente utilizadas en rituales de amor. Estas asociaciones son fundamentales en prácticas como la astrología herbal y la magia planetaria. Género de las plantas en la magia. En la magia, las plantas se clasifican a menudo por géneros masculino y femenino, simbolizando distintas energías y atributos. Las plantas masculinas como el roble tienden a ser asociadas con la fuerza, la protección y la firmeza, mientras que las femeninas, como la manzanilla, a menudo representan la nutrición, la curación y la calma. Elementos y sus hierbas correspondientes. La relación de las plantas con los cuatro elementos, tierra, aire, fuego, agua, es otra dimensión significativa en su uso mágico. Las plantas asociadas con el fuego, como la canela, son utilizadas en hechizos de pasión y coraje, mientras que aquellas relacionadas con el agua, como el sauce, se utilizan para la curación emocional y la intuición. Deidades y plantas sagradas. Muchas culturas han asociado plantas específicas con deidades particulares. Por ejemplo, el laurel es sagrado para Apolo en la mitología griega, simbolizando la purificación y la protección. Entender estas asociaciones ayuda a comprender el papel cultural y espiritual de las plantas en diferentes tradiciones. Aplicaciones prácticas en rituales y hechizos. Las correspondencias astrológicas y mágicas de las plantas se utilizan prácticamente en una variedad de rituales y hechizos. Por ejemplo, la lavanda se puede usar en hechizos para promover la calma y la claridad mental, mientras que el romero puede ser utilizado para la purificación y la protección. Estas prácticas a menudo involucran quemar, enterrar o infundir plantas en aceites y elixires. Historia y evolución de las correspondencias mágicas. El estudio de las correspondencias mágicas de las plantas revela una rica historia que abarca diversas culturas y épocas. Estas tradiciones han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas culturas y entendimientos, pero manteniendo su esencia y significado. Influencia en la medicina tradicional y contemporánea. Aunque enraizadas en prácticas antiguas, estas correspondencias también han influido en la medicina tradicional y contemporánea. Por ejemplo, la asociación de ciertas plantas con propiedades calmantes o energizantes ha guiado su uso en remedios herbales. La luna y las mareas de las plantas. La influencia de la luna en las plantas es un tema fascinante dentro de la astrología botánica. Se cree que ciertas plantas responden a las fases lunares, lo que afecta sus ciclos de crecimiento y potencial energético. Por ejemplo, la cosecha de algunas hierbas se realiza en la luna llena para maximizar su potencia. Esta práctica, arraigada en la tradición, sugiere una conexión profunda entre los ciclos lunares y la vitalidad de las plantas. Solsticios, equinoccios y rituales con plantas. Los solsticios y equinoccios son momentos de gran importancia en muchas tradiciones mágicas, y las plantas juegan un papel central en los rituales realizados durante estos tiempos.
Plantas como el muérdago, tradicionalmente recolectadas durante el solsticio de invierno, se utilizan en ceremonias que marcan el cambio de estaciones y celebran la naturaleza cíclica de la vida. Plantas y sus significados esotéricos. Más allá de sus propiedades físicas, muchas plantas tienen significados esotéricos profundos. Estos significados pueden estar relacionados con leyendas, mitos o atributos simbólicos. Por ejemplo, la acacia es a menudo vista como un símbolo de inmortalidad y resistencia en diversas tradiciones esotéricas debido a su madera dura y su longevidad. El arte de la adivinación con plantas. Las plantas se han utilizado en prácticas de adivinación desde tiempos antiguos. Las hojas de té, por ejemplo, son famosas en la lectura de la suerte, mientras que otras plantas, como el laurel, se han quemado para inducir visiones y revelaciones. Estas prácticas reflejan la creencia en el poder espiritual y adivinatorio de las plantas. Plantas en la alquimia y su simbolismo. En la alquimia, las plantas no solo se utilizaban por sus propiedades físicas, sino también por su simbolismo. La alquimia veía a las plantas como representaciones de principios universales y como elementos clave en el proceso de transformación y purificación. Integración de las correspondencias en la vida moderna. En el mundo moderno, estas antiguas correspondencias siguen siendo relevantes, especialmente en comunidades que practican la magia moderna, la Wicca y otras formas de espiritualidad pagana. La aplicación de estas correspondencias en rituales modernos demuestra la continuidad y la adaptabilidad de estas antiguas tradiciones. Retos y críticas a las correspondencias mágicas. A pesar de su rica historia, las correspondencias mágicas de las plantas no están exentas de críticas y escepticismo, especialmente desde perspectivas científicas. El reto consiste en equilibrar el respeto por las tradiciones ancestrales con un enfoque crítico y reflexivo que tenga en cuenta los avances científicos contemporáneos. Sección 3. Usos mágicos y rituales. Las hierbas se han utilizado en prácticas mágicas y rituales desde tiempos inmemoriales. Cada planta tiene sus propias propiedades mágicas que pueden ser utilizadas en hechizos, amuletos o rituales. Por ejemplo, el tomillo se usa en hechizos para aumentar el valor, mientras que la salvia se quema para la limpieza y la purificación. Los rituales a menudo implican quemar, enterrar, esparcir o consumir las hierbas de maneras específicas, dependiendo de la intención deseada. A lo largo de la historia, diversas culturas han atribuido significados y poderes mágicos a las plantas. En la antigua Grecia, por ejemplo, el laurel era sagrado para Apolo y se usaba para la adivinación. En las tradiciones nórdicas, el muérdago tenía un papel crucial en rituales y mitos. Esta sección explorará cómo diferentes culturas han utilizado las plantas en sus prácticas mágicas y rituales. Hierbas en rituales de protección y purificación. Las plantas como el romero, la salvia y el cedro se han utilizado durante siglos en rituales de purificación y protección. Estos rituales pueden incluir quemar la planta como incienso, rociar agua infundida con la hierba o colgar ramos en lugares específicos. Esta práctica se basa en la creencia de que estas plantas tienen la capacidad de limpiar un espacio de energías negativas y protegerlo de influencias dañinas. Amor y fertilidad, hierbas en rituales de atracción. Desde la antigüedad, ciertas plantas han sido asociadas con el amor y la fertilidad. Hierbas como la rosa, el jazmín y la vainilla se utilizan en hechizos y rituales para atraer amor o mejorar la pasión. Estos usos se basan tanto en las propiedades aromáticas de las plantas como en su simbolismo histórico y cultural. Plantas en celebraciones y festividades. Muchas fiestas y celebraciones a lo largo del año incorporan plantas como elementos centrales. Por ejemplo, el uso de acebo y muérdago en las celebraciones de invierno tiene raíces en antiguas tradiciones paganas. Estas plantas no solo decoran, sino que también se cree que traen buena suerte y prosperidad. Hierbas en prácticas de curación espiritual. En muchas tradiciones espirituales, ciertas plantas son utilizadas para la curación no solo física, sino también espiritual. Plantas como la ayahuasca en Sudamérica y la salvia blanca en las culturas nativas americanas se utilizan en ceremonias de curación y como herramientas para el crecimiento espiritual y la introspección. La creación de talismanes y amuletos con plantas. Las plantas se utilizan a menudo en la creación de amuletos y talismanes. Estos objetos, cargados con la energía de las plantas específicas, se llevan o colocan en espacios para atraer suerte, protección o para potenciar ciertas intenciones. La selección de la planta se basa en sus correspondencias mágicas y propiedades simbólicas.
plantas y la conexión con el mundo espiritual. En muchas prácticas mágicas y espirituales, las plantas sirven como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Se cree que algunas hierbas, como el incienso y la mirra, tienen la capacidad de facilitar la comunicación con los espíritus y los dioses, y se utilizan en rituales de adivinación y mediación. Desafíos y responsabilidades en el uso mágico de plantas. Al utilizar plantas en prácticas mágicas, es importante considerar la ética y la sostenibilidad. Esto incluye el uso responsable de plantas silvestres, evitando aquellas que están en peligro de extinción, y la comprensión del impacto de nuestras prácticas en el medio ambiente y en las culturas de las que podríamos estar tomando prestadas tradiciones. Plantas en rituales de transformación y cambio. En muchas tradiciones, ciertas plantas son consideradas catalizadoras de transformación y cambio. Por ejemplo, en rituales de paso, como los ritos de iniciación o celebraciones de cambios de vida, plantas como la artemisa y la belladona pueden ser usadas simbólicamente para representar el renacimiento y la nueva conciencia. Hierbas en la meditación y prácticas de atención plena. La meditación y otras prácticas de atención plena a menudo incorporan hierbas para mejorar la concentración, promover la relajación y facilitar un estado meditativo más profundo. Inciensos hechos de sándalo, lavanda o palo santo se usan comúnmente para este propósito, creando un ambiente propicio para la introspección y el equilibrio emocional. El uso de plantas en la adivinación y el autoconocimiento. Además de su uso en la adivinación tradicional, como la lectura de hojas de té, ciertas plantas se utilizan en prácticas modernas de autoconocimiento. Estas prácticas pueden incluir reflexionar sobre el simbolismo de una planta específica o usarla como un enfoque en jornadas de autoexploración psíquica o espiritual. Conservación de las tradiciones ancestrales. Mientras se explora el uso mágico de las plantas, es crucial preservar y respetar las tradiciones ancestrales. Esto implica un enfoque consciente y respetuoso al adoptar prácticas de culturas diferentes, asegurándose de honrar sus raíces y significados originales. Integración moderna de prácticas antiguas. En la era contemporánea, la integración de prácticas antiguas en la vida moderna ha llevado a un resurgimiento del interés en la magia de las plantas. Esto se manifiesta en la popularidad creciente de la jardinería mágica, la creación de espacios sagrados en el hogar con plantas y el uso de hierbas en rituales personales adaptados a la vida urbana. Educación y transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento sobre el uso mágico de las plantas es clave para su preservación y evolución. Esto incluye educar a las nuevas generaciones sobre las prácticas tradicionales, así como fomentar un enfoque crítico y reflexivo que permita a las personas adaptar estas prácticas a sus necesidades y contextos individuales. El futuro del uso mágico de las plantas. Mirando hacia el futuro, el uso mágico de las plantas tiene el potencial de evolucionar y adaptarse a las cambiantes realidades del mundo. A medida que se profundiza la comprensión de las plantas a nivel científico y espiritual, se abren nuevas posibilidades para su uso en prácticas mágicas y rituales, integrando sabiduría ancestral con conocimiento moderno. Sección 4. Usos medicinales y remedios caseros. Paralelamente a sus usos mágicos, muchas hierbas tienen aplicaciones medicinales probadas. La fitoterapia, o la práctica de curar con plantas, es una ciencia y un arte antiguo. La manzanilla, por ejemplo, se usa comúnmente para aliviar problemas digestivos y como un calmante natural. Los remedios caseros a menudo combinan hierbas con otros ingredientes naturales y se han transmitido a lo largo de generaciones, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Las plantas han sido la base de la medicina desde tiempos prehistóricos. Cada cultura ha desarrollado su propio conocimiento herbal, muchas veces con sorprendentes similitudes. La investigación moderna a menudo valida lo que la sabiduría popular ha conocido durante siglos, que las plantas como el ajo tienen propiedades antibacterianas o que la valeriana puede ayudar a inducir el sueño. Los remedios caseros, desde tés de hierbas hasta cataplasmas, son tesoros de conocimiento tradicional que ofrecen alternativas naturales y accesibles para el cuidado de la salud. Historia de las hierbas en la medicina tradicional. La medicina tradicional en diversas culturas ha dependido en gran medida de las plantas. Desde la antigua China, la India ayurvédica, hasta los remedios de los nativos americanos, cada cultura ha desarrollado un rico conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas. Esta sección explorará cómo diferentes culturas han identificado, utilizado y transmitido su conocimiento herbal a lo largo de los siglos. Fitoterapia, principios y práctica.
La fitoterapia, o el tratamiento con plantas, es una práctica médica basada en el uso de extractos vegetales y principios activos de las plantas. Se discutirán los principios detrás de la fitoterapia, incluyendo cómo se identifican las propiedades curativas de las plantas y cómo se preparan y aplican estos remedios. Plantas comunes y sus propiedades medicinales. Numerosas plantas comunes tienen propiedades medicinales reconocidas. Por ejemplo, el jengibre es conocido por sus efectos antiinflamatorios y la manzanilla es apreciada por sus propiedades calmantes. Se proporcionará una descripción detallada de las plantas más comunes utilizadas en remedios caseros, junto con sus beneficios para la salud. Preparación de remedios caseros. Esta sección abordará cómo preparar varios tipos de remedios caseros, como infusiones, tinturas, cataplasmas y aceites esenciales. Se incluirán recetas y métodos para preparar estos remedios de manera segura y efectiva en casa. Integración de las hierbas en la rutina diaria. Se explorarán formas de integrar el uso de hierbas en la vida cotidiana para el bienestar general. Esto puede incluir consejos sobre la incorporación de hierbas en la dieta, el uso de aceites esenciales para el bienestar emocional y el uso de hierbas en prácticas de autocuidado. Consideraciones de seguridad y efectos secundarios. Es crucial discutir las consideraciones de seguridad en el uso de remedios herbals. Esto incluye la comprensión de posibles efectos secundarios, interacciones con medicamentos y situaciones en las que se debe evitar el uso de ciertas hierbas. El papel de las hierbas en la medicina moderna. Las plantas continúan desempeñando un papel crucial en la medicina moderna, no solo en la fitoterapia sino también en la farmacología, donde muchos medicamentos tienen sus orígenes en compuestos vegetales. Se examinará la relación entre los remedios herbals tradicionales y la medicina moderna basada en la evidencia. Sostenibilidad y ética en la recolección de hierbas. En el contexto del creciente interés en los remedios naturales, la sostenibilidad en la recolección y el cultivo de hierbas es una preocupación importante. Se discutirán prácticas éticas y sostenibles para garantizar que el uso de plantas medicinales no comprometa los ecosistemas ni las especies en peligro. Culturas y sistemas médicos tradicionales. Diferentes sistemas médicos tradicionales, como la medicina tradicional china, el ayurveda indio y la herbolaria occidental, tienen enfoques distintos en el uso de las plantas. Estos sistemas no solo utilizan plantas por sus propiedades curativas, sino también en un contexto más amplio que incluye el equilibrio espiritual y energético. Se explorarán las filosofías subyacentes y las prácticas específicas de estos sistemas. Plantas específicas para condiciones comunes. Se profundizará en plantas específicas y su uso en el tratamiento de condiciones comunes. Por ejemplo, la equinácea es popularmente utilizada para fortalecer el sistema inmunológico, mientras que la valeriana se utiliza para aliviar el insomnio y la ansiedad. Se discutirán estas y otras plantas en detalle, incluyendo sus aplicaciones, formas de uso y evidencia científica de su eficacia. Recolección y conservación de hierbas. Se proporcionarán técnicas y consejos para la recolección y conservación de hierbas medicinales. Esto incluye cuándo y cómo recolectar hierbas para maximizar su potencia, así como métodos para secar y almacenar adecuadamente estas hierbas para conservar sus propiedades medicinales. Interacción de las hierbas con medicamentos convencionales. Es importante entender cómo las hierbas pueden interactuar con los medicamentos convencionales. Esta sección abordará las consideraciones críticas para evitar interacciones negativas y maximizar los beneficios terapéuticos, incluyendo la consulta con profesionales de la salud antes de combinar hierbas con medicamentos prescritos. Desarrollo de nuevos medicamentos a partir de plantas. El papel de las plantas en el desarrollo de nuevos medicamentos es un área de gran interés científico. Se examinará cómo los investigadores estudian las plantas en busca de nuevos compuestos que puedan ser utilizados en la creación de medicamentos innovadores, con ejemplos de medicamentos que han sido desarrollados de esta manera. Educación y recursos para el aprendizaje sobre hierbas medicinales. Se proporcionarán recursos y recomendaciones para aquellos interesados en aprender más sobre hierbas medicinales. Esto incluirá libros, cursos, talleres y organizaciones profesionales dedicadas a la fitoterapia y la medicina herbal. Perspectivas futuras en la utilización de plantas medicinales. Finalmente, se discutirán las tendencias actuales y las perspectivas futuras en el uso de plantas medicinales.
Esto abarcará temas como la innovación en la fitoterapia, el creciente interés en soluciones de salud holísticas y la integración de prácticas tradicionales de plantas medicinales en la medicina convencional. Sección 5. Orígenes e historia. La historia de las plantas y hierbas está profundamente entrelazada con la historia humana. Desde las antiguas civilizaciones que catalogaban las plantas en sus primeros herbarios hasta las modernas investigaciones farmacológicas, las plantas han sido fundamentales en el desarrollo de la sociedad. Explorar el origen de las plantas nos lleva en un viaje a través de la geografía, la cultura y el tiempo, revelando cómo las civilizaciones antiguas descubrieron, utilizaron y veneraron estas especies. Los primeros registros de uso de plantas provienen de civilizaciones antiguas como Sumeria y Egipto. En todas las culturas, las plantas han tenido roles cruciales, ya sea como alimento, medicina o en rituales y ceremonias. La domesticación de plantas fue un paso fundamental en el desarrollo de la agricultura y, por ende, en la evolución de las sociedades humanas. Estudiar la historia de las plantas es explorar nuestra propia historia y comprender mejor cómo las plantas han moldeado y sido moldeadas por la humanidad. Orígenes botánicos y evolución de las plantas. Esta subsección explorará los orígenes botánicos y la evolución de las plantas a lo largo de millones de años. Desde las primeras formas de vida vegetal hasta la diversidad actual, se examinarán las adaptaciones clave y los desarrollos evolutivos que han permitido a las plantas prosperar en una variedad de entornos. Historia antigua de las plantas en las culturas humanas. Se explorará cómo las primeras civilizaciones utilizaron las plantas para alimentos, medicina, rituales y construcción. Desde el papiro en el antiguo Egipto hasta el uso sagrado de la ayahuasca en las culturas amazónicas, las plantas han tenido un papel fundamental en el desarrollo cultural y espiritual de la humanidad. La domesticación de plantas y el desarrollo de la agricultura. Esta subsección se centrará en el proceso de domesticación de plantas y el desarrollo de la agricultura, un punto de inflexión en la historia humana. Se discutirá cómo la selección y cultivo de ciertas plantas condujo a asentamientos permanentes y al desarrollo de sociedades agrícolas. Plantas en la mitología y la religión. Las plantas han tenido un papel prominente en mitologías y religiones de todo el mundo, simbolizando conceptos como la vida, la muerte, la fertilidad y lo divino. Esta subsección examinará ejemplos específicos de plantas en mitologías y sistemas de creencias, como el árbol del mundo en la mitología nórdica o la higuera sagrada en el hinduismo. La era de los descubrimientos y el intercambio global de plantas. Se explorará el impacto de la era de los descubrimientos en la distribución global de las plantas. El intercambio colombino y las expediciones botánicas posteriores revolucionaron la agricultura, la medicina y las dietas en todo el mundo, introduciendo plantas como el tomate en Europa y el trigo en las Américas. Plantas en la alquimia y la medicina antigua. Las plantas han sido fundamentales en la práctica de la alquimia y la medicina antigua. Esta subsección cubrirá cómo alquimistas y médicos antiguos utilizaron plantas en sus búsquedas de la transmutación y la curación, incluyendo las contribuciones de figuras históricas como Hipócrates y Paracelso. La botánica en la era moderna. Se examinará el desarrollo de la botánica como ciencia en la era moderna, incluyendo los avances en la clasificación, la anatomía y la fisiología de las plantas. Se destacarán los trabajos de botánicos pioneros y cómo sus descubrimientos han influido en nuestra comprensión actual de las plantas. Conservación y patrimonio botánico. Finalmente, esta subsección tratará la importancia de la conservación de las plantas en el contexto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se discutirán los esfuerzos actuales para preservar el patrimonio botánico, incluyendo jardines botánicos, bancos de semillas y proyectos de conservación in situ y ex situ. Las plantas en la historia del arte y la literatura. Las plantas no solo han sido cruciales en la historia natural y cultural, sino también en el arte y la literatura. Esta subsección explorará la representación de plantas en diversas formas de arte, desde las pinturas de las cuevas paleolíticas hasta las obras maestras del Renacimiento, así como su presencia en la literatura, simbolizando a menudo temas como la belleza, la fugacidad de la vida y el renacimiento. Las plantas y la revolución industrial. El impacto de la revolución industrial en las plantas y su uso será examinado aquí. La industrialización llevó a cambios significativos en la agricultura, la silvicultura y la explotación de recursos vegetales, así como a un aumento en la preocupación por la conservación y el estudio de la biodiversidad. Plantas y su papel en las guerras y conflictos.
Se abordará cómo las plantas han jugado un papel estratégico en guerras y conflictos. Desde su uso en la creación de refugios y camuflaje hasta el cultivo de cultivos específicos para sostener ejércitos, así como el desarrollo de medicamentos a partir de plantas para tratar heridas y enfermedades en tiempos de guerra. Descubrimientos científicos recientes en botánica. Esta subsección se centrará en los descubrimientos científicos más recientes en el campo de la botánica, incluyendo estudios sobre la comunicación entre plantas, adaptaciones a entornos extremos y los avances en la biotecnología que permiten la modificación genética para mejorar la resistencia y el rendimiento de los cultivos. La influencia de las plantas en la tecnología y la innovación. Exploraremos cómo las plantas han inspirado innovaciones tecnológicas. Desde la biomimética, donde las estructuras y procesos de las plantas inspiran diseños tecnológicos, hasta el uso de plantas en la generación de biocombustibles y en la biotecnología para soluciones sostenibles. Papel de las plantas en la salud pública y la nutrición global. Se discutirá el papel vital de las plantas en la salud pública y la nutrición global. Esto incluirá cómo las plantas son una fuente esencial de nutrientes, la importancia de la diversidad de cultivos para la seguridad alimentaria y el papel de las plantas en la prevención y tratamiento de enfermedades. Perspectivas futuras en la relación humana con las plantas. Finalmente, se considerarán las perspectivas futuras en la relación entre los humanos y las plantas. Esto incluirá desafíos y oportunidades, como la adaptación al cambio climático, el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles y el potencial de las plantas en la innovación futura. Sección 6. Cultivo y cuidado de hierbas y plantas. El cultivo y cuidado de las plantas es tanto un arte como una ciencia. Cada especie tiene requisitos específicos de luz, agua, suelo y temperatura. Por ejemplo, mientras que la menta prospera en condiciones húmedas y sombreadas, la lavanda prefiere suelos bien drenados y mucha luz solar. Comprender estos requisitos es esencial para el éxito en el jardín de hierbas, ya sea en un espacio exterior amplio o en un pequeño jardín de interiores. Además, técnicas como la rotación de cultivos, la poda y la cosecha son vitales para mantener plantas saludables y productivas. Principios básicos del cultivo de plantas. Esta subsección cubrirá los principios fundamentales del cultivo de plantas, incluyendo los requisitos de luz, agua, suelo y nutrientes. Se explorará cómo entender y proporcionar estas necesidades básicas es esencial para cultivar plantas saludables y robustas. Técnicas de jardinería específicas para hierbas. Se discutirán técnicas específicas para el cultivo exitoso de hierbas que a menudo difieren de las plantas ornamentales o vegetales. Esto incluye consejos sobre la siembra, el espaciado, la poda y la cosecha, así como métodos para potenciar el sabor y aroma de las hierbas. Control de plagas y enfermedades de forma natural. Esta subsección se enfocará en el manejo de plagas y enfermedades utilizando métodos naturales y orgánicos. Se explorarán técnicas como la rotación de cultivos, el uso de plantas repelentes y el control biológico, promoviendo un enfoque sostenible y ecológico en la jardinería. Jardinería urbana y cultivo en espacios reducidos. Se proporcionarán consejos y técnicas para aquellos interesados en cultivar plantas y hierbas en espacios urbanos y reducidos, como balcones, terrazas y jardines interiores. Se incluirán temas como contenedores, jardines verticales y el uso de luz artificial. Compostaje y mejora del suelo. Esta subsección abordará la importancia del compostaje y cómo mejorar la calidad del suelo en el jardín. Se discutirá cómo los residuos orgánicos pueden convertirse en un recurso valioso para enriquecer el suelo y promover un crecimiento saludable de las plantas. Técnicas de riego eficaces y eficientes. Se explorarán técnicas de riego que maximizan la eficiencia y minimizan el desperdicio de agua. Esto incluirá sistemas de riego por goteo, recolección de agua de lluvia y prácticas de riego que se adaptan a las necesidades específicas de diferentes plantas. Uso de fertilizantes orgánicos y naturales. Se discutirán las opciones para la fertilización orgánica y natural de las plantas. Se incluirán temas como el uso de compost, estiércol y emulsiones de pescado y algas, proporcionando alternativas sostenibles a los fertilizantes químicos. Conservación de biodiversidad en el jardín. Esta subsección tratará la importancia de conservar y fomentar la biodiversidad en el jardín. Se discutirán temas como la plantación de especies nativas, la creación de hábitats para la fauna local y la importancia de mantener un equilibrio ecológico. Adaptación al cambio climático en la jardinería.
Finalmente, se considerará cómo los jardineros pueden adaptar sus prácticas al cambio climático. Esto incluirá elegir plantas resistentes a la sequía, modificar técnicas de cultivo y entender los patrones cambiantes del clima para una jardinería más resiliente y sostenible. Propagación de plantas y hierbas. Esta subsección se dedicará a las técnicas de propagación de plantas y hierbas, incluyendo la siembra de semillas, la división de raíces, los esquejes y el injerto. Se explicarán los métodos más efectivos para diferentes tipos de plantas, y se darán consejos para asegurar una propagación exitosa. Planificación y diseño de jardines de hierbas. Aquí, se discutirán los elementos de planificación y diseño de un jardín de hierbas. Se considerarán aspectos como la selección de plantas según su compatibilidad, requisitos de luz y agua, y la estética del jardín, incluyendo la creación de jardines temáticos como jardines culinarios o medicinales. Cosecha y almacenamiento de hierbas. Se proporcionarán técnicas para la cosecha oportuna y el almacenamiento adecuado de hierbas para maximizar su potencia y vida útil. Esto incluirá consejos sobre cuándo y cómo cosechar diferentes tipos de hierbas, así como métodos de secado, congelación y almacenamiento. Jardinería sostenible y permacultura. Esta subsección explorará los principios de la jardinería sostenible y la permacultura, enfocándose en la creación de sistemas de jardinería que trabajen en armonía con la naturaleza. Se discutirán prácticas como la creación de ecosistemas de jardín autosostenibles y el uso de técnicas que promuevan la salud del suelo y la biodiversidad. Soluciones a problemas comunes en la jardinería. Se abordarán soluciones a problemas comunes que enfrentan los jardineros, como suelos pobres, condiciones climáticas adversas y plagas o enfermedades persistentes. Se ofrecerán estrategias basadas en prácticas naturales y sostenibles para superar estos desafíos. Herramientas y equipamiento para la jardinería. Esta subsección cubrirá las herramientas y equipos esenciales para el cultivo efectivo de plantas y hierbas. Se incluirán recomendaciones para la selección y mantenimiento de herramientas, y se considerarán innovaciones y tecnologías que pueden facilitar la jardinería. El papel de las plantas en la creación de microclimas. Se explorará cómo las plantas pueden ser utilizadas para crear y modificar microclimas dentro del jardín. Esto puede incluir el uso de plantas para proporcionar sombra, actuar como barreras contra el viento, o influir en la humedad y la temperatura del área circundante. Educación y comunidad en la jardinería. Finalmente, se discutirá la importancia de la educación y la participación comunitaria en la jardinería. Se abordará cómo compartir conocimientos y experiencias puede enriquecer las prácticas de jardinería, fomentar la conexión con la naturaleza y fortalecer las comunidades locales. Se destacará el papel de clubes de jardinería, talleres comunitarios y programas educativos. Jardinería como práctica de bienestar y conexión con la naturaleza. Exploraremos cómo la jardinería no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino también para el bienestar personal. Se discutirán los aspectos terapéuticos de la jardinería, incluyendo su capacidad para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar un sentido de logro y conexión con el ciclo de vida de la naturaleza. Adaptación de la jardinería a diferentes climas y ecosistemas. Esta subsección se enfocará en cómo adaptar las prácticas de jardinería a diferentes climas y ecosistemas. Se ofrecerán consejos para seleccionar plantas adecuadas para diferentes condiciones ambientales y cómo manejar desafíos específicos como la sequía, las heladas o el exceso de humedad. Conservación de las tradiciones y sabiduría en jardinería. Se discutirá la importancia de preservar las tradiciones y conocimientos ancestrales en jardinería. Esto incluye el reconocimiento y la aplicación de prácticas indígenas y tradicionales en la jardinería moderna, así como la conservación de variedades de plantas hereditarias y locales. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda compartir tus experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Yerberos.